no es cierto que se va a aumentar la edad de jubilación. Bueno, dicen, el problema es que dentro de 6 años la van a aumentar. Pero es que en el proyecto de ley se habla de una comisión tripartita, de la que ellos también van a formar parte para la evaluación en función de los aportes o los datos o los índices que dé la Caja del Seguro Social para hacer una evaluación como esa. Entonces, no es cierto que haya imposición, no es cierto que aquí se esté jugando con el criterio de la sociedad, ¿no? Si de algunos sectores han venido mentiras, han venido falsedades, cosas que no son hombres serias. El gobierno de José Raúl Mulino ha hecho en 7 meses lo que no hicieron muchos en 15 años, ¿verdad? Y de forma transparente. Un invitado de peso, honor. Eso que uno, con lo que quiere uno comenzar la semana bien. Está uno de los escritores y editores de libros más importantes de este país, y que a la postre ahora pues hace también de asesor presidencial. Fíjate cómo lo puse, ¿no? Porque Dios mío, me gusta ponerlo relevante. No me dejas puerta para salir. Está don Julio Bermúdez aquí con nosotros, que es un honor que esté acá al vocero presidencial. Don Julio, ¿cómo estás? Hombre, bien, mi estimado Guillermo, agradecido por la posibilidad de manifestarme por los micrófonos de Radio Ancón. La verdad que me llama mucho la atención la presentación que haces de nosotros, pero bueno. Bueno, yo leí todo el libro del doctor Ricardo Era Calderón, entonces... Entonces, no. Y hay un montón. Fue la segunda biografía que escribimos. Hay varios. La primera fue la de doña Rosario de Galindo, de doña Rosario. El camino recorrido. Y después vinieron otros, hubo un ensayito pequeño sobre la Universidad de Panamá y los distintos rectores del país, cada uno en su época y cuáles fueron sus logros y las etapas sobresalientes. Y también, bueno, después vino otra, también de un... Ahí está, yo tengo esta foto con doña Rosario. Aquí estoy yo, que tenía más cabeza que cuerpo. Creo que tenía 18, 19 años. Eso fue... Le estoy enseñando a don Julio Bermúdez una foto de cuando le exigíamos al gobierno de Endara los primeros días que le devolviera ERSA a doña Rosario, a la familia Arias. No, doña Rosario, una excelente dama, una mujer impecable. Una gran persona. Una mujer muy consecuente. Pudiste conversar con ella para hacerlo, ¿no? Bueno, 2 veces por semana durante 3 años. Fue un privilegio que creo que no ha tenido mucha gente en este país. Así es. ¿No? Y sobre todo, repito, por una mujer muy consecuente con las cosas que decía. No era heroína con posiciones ajenas. Ella siempre sostuvo posiciones muy firmes, muy verticales y las defendió en acciones en la calle, con la Cruzada y con una serie de organizaciones, entre esas el propio Partido Demócrata Cristiano, muy amiga de Ricardo Arias Calderón, muy, muy buena amiga. Sí, yo le decía a Julio Bermúdez que aquí nos escuchan en todo el mundo, gracias a nuestra aplicación móvil y a la página web. Tenemos que mandar un saludo hasta Irlanda, ¿no? Ahorita está Ámsterdam. En Ámsterdam, ok, fabuloso. A Berta Bermúdez Solís. Ya son como la 1 de la tarde por ahí, así que bonito Ámsterdam a esta hora. Oye, don Julio Bermúdez no está aquí hoy para hablar de turismo ni de libros. Hoy vamos a hablar de temas que tienen que ver con, sobre todo, el clima político del país. Sí es. Hay vientos yo no diría que de zozobra, pero sí hay gente que pues siente que es bueno agitar las aguas, y yo creo que eso no ayuda mucho a la concordia del país. Un país que, yo le decía a don Julio Bermúdez, que se para temprano, va a la parada de bus, espera su bus, quiere trabajar y sobre todo quiere buen empleo y buen empleo. Hay gente que dice que Panamá es más de lo mismo, y yo la verdad que no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que en los últimos 25 años, sobre todo después de la recuperación del canal, Panamá se disparó económicamente. Esta es una ciudad bella, es una ciudad bonita, de gente que trabaja, ¿no? Tú puedes tener en un extremo a alguna gente que reclama cosas, reivindicaciones, podrás tener al gobierno del otro lado, pero siempre dentro hay una franja, ¿verdad?, de personas preocupadas por
por su futuro, por el futuro de sus hijos, perdón, por el futuro de sus hijos, y por incorporarse al mercado de trabajo de forma creativa, Panamá lo que ha hecho en los últimos 25 años ha sido verdaderamente admirable si lo comparas con otros países de la región, ¿no? Centroamérica se nos quedó atrás hace mucho rato, mucho rato, y muchos hermanos centroamericanos vienen a Panamá y observan las cosas que hemos hecho y la destacan luego en sus escritos, ¿no? Tenemos el mejor hub de las Américas, tenemos, aparte de lo que es el canal, la zona libre, todo un, compendio de trabajo turístico, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas ciertamente en el camino que hay que ir mejorando, ¿no? Hay temas que, quedaron rezagados en un momento determinado, como por ejemplo el tema de la Caja del Seguro Social, que es un poco de lo que quisiera hablarte hoy. Nosotros tendremos que admitir como sociedad que el tema de la Caja del Seguro Social debió haber sido abordado ya hace casi 15 años. Por una razón o por otra, política, económica, por proselitismo, los gobiernos anteriores no asumieron esa responsabilidad. Y sencillamente la fueron postergando, como dicen por ahí, patearon la pelota y patearon la pelota y patearon la pelota. Hasta que la situación se hizo insostenible. Yo creo que en eso todos vamos a estar de acuerdo. Se hizo insostenible, ya esto no podía esperar. El programa de invalidez, vejez y muerte entró en una situación crítica que había que resolver. Ya eso no podía quedar de lado. Y si recordamos en la memoria colectiva de esta sociedad, el presidente José Raúl Molino, durante su campaña, hizo de la revisión del problema de la ley, de las reformas de la ley de la Caja del Seguro Social, un compromiso, fue un compromiso de campaña. Por eso no fue casual que el primer reto que enfrentara su gobierno, la primera tarea que se impusiera a su gobierno fuera precisamente la de abordar el problema el tema de la Caja del Seguro Social. Inclusive yo creo que es una decisión a la que el colectivo social panameño tenía que sumarse, fuera político, no fuera político, fuera sindical o no. Todo el mundo debía abocarse a esa tarea, a resolver el problema de la Caja del Seguro, perdón, porque la Caja del Seguro Social hace parte, fundamental del sistema financiero local, es la principal recaudadora del país, todos cotizamos allí, y en la medida en que tenga una finanza saludable, un programa saludable, en esa misma medida eso repercute, ¿no?, en el resto de la actividad económica nacional. Yo recuerdo que en agosto del año pasado, a tenor y siendo consecuente con ese planteamiento, el presidente Molino invitó a todas las fuerzas políticas del país a la presidencia de la República. No fue que hubo que empujarlo, no fue que hubo que hacer una, manifestación o una huelga para que el presidente Molino se abocara a tratar el tema. No. Él invitó a todo el mundo a la presidencia. Yo creo que en ese punto nadie puede tener ningún tipo de contradicción, de divergencia, ni mirar equivocadamente la actuación del presidente. El presidente abrió las puertas a los empresarios, a los sindicalistas, a los educadores, a las enfermeras, a todo el que quiso ir, y durante casi 2 meses y algo, en 2 mesas de conversaciones, se estuvieron analizando estos problemas. Obviamente, la perspectiva de llegar a un acuerdo sobre la Caja del Seguro Social tiene 2 aristas, la de los que quieren llegar a un acuerdo y la de los que no quieren llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y casi generalmente los que no quieren llegar a un acuerdo utilizan esta plataforma como una plataforma política de lanzamiento, aquí le llaman taquillar, claro, ¿verdad? Vender su programa, vender su propuesta, ¿no? Hasta agotar espacios sin resultados definitivos. El tema de centro, o las cosas, puntuales que se abordaron allí, iban desde la edad de jubilación de
de los asegurados, el agotamiento, si se quiere, del llamado modelo de beneficio de beneficio total, se quiere, hacia los trabajadores. Y esa temática se fue desarrollando, se fue conversando sobre esto, hasta tener prácticamente una propuesta para noviembre del año pasado. Yo creo que lo que habría que subrayar, Guillermo, es el interés que había desde el punto de vista del gobierno, porque la propuesta que fluyera desde abajo hacia arriba, que no fuera impuesta, ¿verdad? Que fuera el resultado de una discusión, de un acuerdo, y no de estas polémicas permanentes que generan una situación preocupante de anarquía, de movilizaciones, ¿no? Y sobre todo anarquía, porque cuando la anarquía toma espacio, la razón pierde posibilidades de contribuir a los acuerdos. Así que yo creo que el espacio que se ha dado para la discusión del proyecto 163, que pasó de noviembre, pasó diciembre, pasó enero, pasó febrero, estamos en marzo, perdón, hasta que se ha logrado un acuerdo en la Asamblea, fue suficiente. Como dice el presidente Mulino, ha sido una de las leyes más discutidas en este país. Sin embargo, nosotros vemos con preocupación que pese a estos espacios de discusión, a estos espacios de concertación que se han buscado, a la discusión democrática que se ha hecho en la Asamblea, nos encontramos con un sector que pretende o se propone, por un lado, rechazar lo acordado y por otro lado, imponer criterios a una sociedad que le ha dicho, bueno, este es el camino y es que lo que debíamos de... Me llama mucho la atención dos cosas. Primero, desde el punto de vista de los partidos políticos. A pesar de que ya se había planteado, el actual presidente Mulino había planteado en campaña este tema de la reforma del Seguro Social, y todos sabían que la Caja de Seguro Social no aguanta más. En campaña casi ninguno de los partidos políticos tenía un plan claro, al punto de que cuando el presidente los convoca, no llevan su plan. Ahora estoy viendo a José Blandón, que es el panameñismo, no lleva su plan. Tienen unas ideas, pero no llevan un plan. No llega Ricardo Lombana con un plan. No llegan ninguno de estos actores que debieron haber tenido algún tipo de injerencia en el día a día, y no lo hicieron. Esa es una. Las organizaciones populares, como se autodenominan, tampoco tenían un plan. Y el plan era que no se moviera nada, lo cual iba a llevar a la Caja de Seguro Social a un destino que ya todos conocemos. O sea que es un país ultraconservador, donde la izquierda es más conservadora que la propia derecha. Te das cuenta que el inmovilismo es lo que se quiere y no se puede mantenerse así, porque si no nos vamos a estancar y vamos a entrar en una vorágine de decadencia. Mira, en el caso de los partidos políticos, yo creo que de repente le podía asistir la razón de no llevarlo, en el sentido de que el punto de partida debía ser del gobierno, ¿verdad? Y discutir sobre esa base. O tener el resumen de lo que fue la primera fase de debate, que fue de agosto, septiembre, octubre, y luego aportar. Y en efecto, sí, también ellos estuvieron en presidencia, y yo recuerdo aportes importantes de Lombana, aportes importantes de Blandón, ¿no? Que fueron, inclusive ayudaron un poco a consolidar algunas visiones, ¿no? Sin embargo, yo no los he visto, ni a ellos, ni a algunos sectores que inicialmente expresaron su respaldo a la posición de gobierno, en una actitud un poco más beligerante, en una discusión más de fondo. Pareciera que en un momento determinado, en lugar de afianzar la discusión en un sentido, alguna gente quisiera estar como en el medio, ¿no? O sea, ni aquí ni allá, porque, hombre, de verdad que el tema de la Caja del Seguro Social genera una situación política, genera situaciones de respaldo o de rechazo. Entonces, hombre, como que cada quien quiere jugarse o no jugarse su prestigio. Mulino no ha estado en eso. Mulino entró con una posición, sabe perfectamente bien la comunidad nacional que no está por ningún trabajo de reelección, sino por resolver el problema, y por eso lo planteó de forma directa, ¿no? Lo que debía ser acogido en un momento determinado se ha transformado en algunos sectores, como tú decías, en el caso, por ejemplo, de las organizaciones populares, en una propuesta de inmovilismo.
ellos se están aferrando al famoso sistema solidario, ¿verdad? Que si lo analizas a fondo, no hay tal sistema solidario. ¿Cuál es el problema? En el 2005 ya el sistema solidario hacía aguas, estaba agotado. Sí, claro. ¿Por qué razón? Porque hay una cosa que alguna gente no quiere tomar, digamos, con la debida seriedad. Los cotizantes en este país, los cotizantes se redujeron y producto de el nivel de vida, el promedio de vida que tienen los panameños, los pensionados crecieron en número, es mucho más alto. Entonces, el dinero con el que tú pagabas las pensiones en el 2005 ya no alcanzan en este momento para pagar los pensionados que tú ya. Tú tienes aquí en Panamá más de 1,000 y pico de personas que te pasan, por ejemplo, de 100 años, sin tomar en consideración lo que están en 90, etcétera. Es decir, que yo creo que es uno de los mejores indicadores del progreso de Panamá, el nivel de vida que los panameños hemos logrado forjar, el promedio de vida que hemos logrado forjar. Hombre, a veces tú te encuentras con alguien en Tonosí o con alguien en Boca que, hombre, tiene 101 años siendo... Aquí me acaba de llamar un amigo. Julio Bermúdez. Yo el otro día en la Sociedad Bolivariana fue la doctora Susana Richa de Torrijos, que tiene más de 100 años, a dar una charla. ¿Me entiendes? Aquí me acaba de llamar... Estaba perfecta. Félix González Gin, que está con su mamá. Su mamá cuidándola de 101 años. ¿Ves? ¿Verdad? Entonces, no es una invención del gobierno, ¿verdad? Que el famoso sistema solidario consistía en que los que cotizan hoy pagan las jubilaciones de los que se jubilan mañana. Esa fórmula se agotó, eso no resiste en estos instantes. Y eso fue ampliamente discutido en las mesas. Claro. Y eso fue ampliamente discutido con nuestros funcionarios, con el ministro Boy, con el ministro Chapman, con el director Mon, ¿no? Que han aportado argumentaciones sólidas sobre esto. Entonces, la propuesta de pasar a un sistema nuevo con la ley 163 no es una propuesta caprichosa del gobierno. Responde a las urgencias de hacer del sistema de la caja, el sistema de cotización de la Seguridad Social y el de pensionado un sistema sostenible en el tiempo, ¿verdad? Cuyos fondos, que es otra de las, digamos, otro de los puntos de debates álgidos en este asunto, que sus fondos rindan lo que deben de rendir y no estén estacionados, ¿no? en, digamos, intereses que a la larga no garantizan que... Pero estos grupos alegan que se puede buscar esa plata en otro lugar, que si se venden todas las propiedades que tienen seguro, que si se recoge la plata de la que se robaron... Esos son los mitos. Esos son los mitos y a mí me preocupa mucho que se vendan esas cosas como si fueran ciertas, ¿verdad? Otros dicen, bueno, pero que agarren plata del canal. El canal en estos momentos es, digamos, la fuente de subsidio más grande que tenemos en este país. El tanquecito de gas de 25 libras se subsidia con el canal. Muchos de los, digamos, programas que tiene el MIDE se subsidian a partir de allí, ¿no? Y muchas de las obras que se han realizado con fondos del canal. Es decir, aquel término que mucha gente utiliza y que de repente puede ser responsabilidad de los gobiernos, de que, hombre, ¿dónde está la plata? ¿Qué se ha hecho con él? Bueno, yo creo que los gobiernos debían en un momento determinado decir, oye, tal cosa se hizo con dinero del canal, tal obra se hizo con dinero, para que las personas vean. Es posible que eso pueda mejorarse, yo no lo niego, no, eso a lo mejor puede ser sometido a un nivel de debate, pero lo cierto es que por ahí no es la cosa con la caja del seguro. El otro problema es que, bueno, hay que meter preso a los que se robaron y entonces eso no resuelve tampoco el problema, porque tú puedes y nosotros estamos de acuerdo con que los que delinquieron hay que sancionarlos, ¿ah? Claro. Y eso yo sé que en el tiempo, en el periodo de espacio que se abre, eso se va a dar, pero tampoco la cosa en democracia, en un sistema de derecho como tal, no es de ya para allá, no es de la noche a la mañana y que bueno, como este ladrón lo agarramos y lo metemos en la chiva. No, aquí hay que ir aportando evidencias, demostrar los hechos punibles, etcétera, hasta desembocar en un debido proceso que lleve contundentemente a demostrar que tal situación es como se dice y no por un problema estrictamente de capricho, porque si no
Si tú aplicas las cosas como no son, dentro de 3, 4 meses ese tipo sale por un problema estrictamente técnico, ¿no? Porque se violó el debido proceso, porque no hubo hecho punible, etcétera, etcétera. Lo de ¿verdad? siempre. Lo de siempre, ¿no? Entonces, lo otro es que, bueno, los evasores, ¿no? Bueno, los evasores te pagan hoy te pagan, ¿y mañana qué? ¿No? O sea, tú cobras en estos instantes la deuda de los evasores y por una vez todo va a estar al día. ¿Y después qué? Sí. ¿No? Entonces, no depende realmente el sistema de eso. El sistema depende de la capacidad que tengamos nosotros de movilizar los fondos de manera tal que los fondos generen su propia sobrevivencia, su propia sostenibilidad en el tiempo. Esas cosas no se han explicado debidamente. Yo creo que de todos modos el tema de la Caja del Seguro Social es un tema más técnico que político, ¿verdad? Y eso a veces engendra algunos niveles Totalmente. de confusión. Ahora, a mí me preocupa las que se sumen a esta discusión el gremio de docentes. Te digo por qué, porque el gremio de docentes, si bien es verdad, hablan de aumento de la jubilación que no se va a dar y otros temas que evidentemente no están en el tapete, sí me preocupa que casen esto como si fuera chance y billete con las falencias que hay en el sistema educativo, que son reales. Yo creo que la evidencia del movimiento que se gesta para el viernes es su condición eminentemente política. En el caso de los educadores, a mí como el resto de la sociedad, levanta mucha preocupación, no solo porque los educadores no están planteando reivindicaciones propiamente dichas como gremio, no es eso lo que están planteando, ¿no? La preocupación va dirigida fundamentalmente a los efectos negativos que esto causa sobre los estudiantes panameños. Y como dice la ministra Molinar, ¿verdad? Las escuelas privadas van a seguir dando clases. Los que se siguen afectando, ¿verdad? Los que siguen fracasando cuando llegan a la universidad, que no dan no generan el índice debido, son los estudiantes de las escuelas públicas, ¿verdad? Entonces, hombre, a los educadores fue precisamente Lucy Molinar la que hace como 10 años atrás promovió un incremento de casi $900 de salario. Que después se le criticó por haberle dado tanta plata a los maestros. Sí, porque se le dio tanta plata a los maestros. Inclusive se le dio plata y se oponían a las evaluaciones que había que hacer, ¿no? O sea, aquí hay mucho con eso. Entonces, en estos instantes, la percepción que queda es que hay una utilización del gremio magisterial, ¿verdad?, para defender posiciones políticas que nada tienen que ver con el sector de los educadores, ¿no? Repito, no es cierto que se va a aumentar la edad de jubilación. Bueno, dicen, el problema es que dentro de 6 años la van a aumentar. Pero es que en el proyecto de ley se habla de una comisión tripartita, de la que ellos también van a formar parte para la evaluación en función de los aportes o los datos o los índices que dé la Caja del Seguro Social para hacer una evaluación como esa. Entonces, no es cierto que haya imposición, no es cierto que aquí se esté jugando con el criterio de la sociedad, ¿no? Si de algunos sectores han venido mentiras, han venido falsedades, cosas que no son hombres serias. Ayer veía yo un análisis que hacía el diputado Bloise respecto a otro que hizo la diputada Brenes, ¿verdad? Y donde demostró, y yo felicito a Bloise por eso, donde demostró categóricamente que habían falsedades en el análisis de la diputada Brenes. Ahora, yo quisiera, de repente, a lo mejor alguna gente no le ve en relación a esto, pero yo sí quisiera, Guillermo, que me permitieras señalar lo siguiente. Toda esta situación que se viene dando se produce en momentos en que el país como tal enfrenta, desde el punto de vista de la nación, desde el punto de vista del país como tal, ¿no? Una situación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Trump, ¿verdad? En momentos en que se está hablando del problema del canal, en momentos en que se habla del problema de la mina, etcétera, etcétera. En el momento en que el país requiere mayor unidad nacional respecto a temas como este, hombre, tú tienes como una intención o tienes la posibilidad de dejar la percepción de un caos que en Panamá no existe, ¿verdad? Imagínate
Por ejemplo, ya creo que esta es como la tercera o cuarta marcha que van a hacer el día viernes. La ley va a ser sancionada mañana por el señor presidente, ¿verdad? Pero, ¿a quién favorece una imagen de caos de Panamá, una imagen de supuesta corrupción de parte del gobierno? El gobierno de José Raúl Mulino ha hecho en 7 meses lo que no hicieron muchos en 15 años, ¿verdad? Y de forma transparente, abierta. Ahora se está cuestionando, y yo veía el sábado una columna donde se cuestionan ahora hasta las conferencias de prensa del presidente, ¿no? En este país no ha habido nadie que haya hecho lo que está haciendo José Raúl Mulino, de hablar frontalmente frente a la comunidad, de decir este es el orden del día, estas son las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y confróntala con la realidad. Ninguna puede ser tildada de mentira. No, yo quería bueno, hay un oyente aquí que, antes de pasar a otra cosa, voy a pedirle ahora que entre Hitler el Cigarrita, nos acompañe unos 15 minutos más, por que puede estar aquí. Don Julio Bermúdez, asesor presidencial, dice, dinero del canal tiene que tener un sistema de información mucho más explícito hacia la población que simplemente publicidad sobre la historia del canal. La aportación del canal al desarrollo de la micro, pequeña empresa en el país ha sido enorme en los últimos 25 años, pero hay que explicarlo por parte de la ACP, que son dos temas que yo quería tomar. Uno, el propio Marco Rubio ha explicado que la ACP es el que tiene el régimen sobre el Canal de Panamá. Y lo otro también, el título constitucional. Marco Rubio, como secretario de Estado, ha señalado varias veces, en español y en inglés, que este problema con Trump es un problema heredado, producto de la corrupción en otros gobiernos, y señala a otros presidentes y separa muy bien a José Raúl Mulino. Dentro de todo lo que está pasando, yo creo que es un plus para el gobierno que tiene la oportunidad de reconducir estas cosas. O sea, si no hubiera sido Mulino, hubiera sido otro. Nosotros hemos heredado muchas cosas, digo, al presidente Mulino, pasado lo mismo. Dice, le ha tocado la dura, hermano, sí. Le ha tocado la dura, ¿verdad? Pero felizmente, y yo la verdad me alegro de que sea una personalidad como él el que haya asumido esta responsabilidad, y no otras que a lo mejor no orientasen las cosas por donde debían. Pero sí, en efecto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, heredamos un país con un nivel de deuda terrible, por las razones que sean, políticas, económicas, de salud, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero este país en el último quinquenio dobló su deuda. Yo cuando salí del gobierno, la deuda era de 12,000 millones de dólares cuando salí. Y cuando ahora está casi en los 60,000 millones. Y yo casi no lo veo en la calle. Sí. Ese es el problema del panameño. ¿Dónde está esa plata? Claro, hubo razones, digamos, causas para que esas cosas fueran así, ¿no? Podemos entrar en un debate, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, y a lo que nosotros nos exponemos, en el caso, por ejemplo, de la ley de la Caja del Seguro Social, el riesgo en el que estamos sometidos es el riesgo de que perdamos el grado de inversión, ¿no? ¿Y qué significa perder el grado de inversión? Significa encarecer el nivel de vida en este país, ¿no? Y no solamente para el gobierno en sus préstamos, ¿no? Para todo el mundo, para la gente que usa su tarjetita de crédito, para la gente que hace sus compras en los supermercados, sus cuentas, etcétera, etcétera. Eso significa la pérdida del grado de inversión. No es que eso va a afectar solamente al gobierno de Mulino. Eso no es cierto. O sea, quienes focalizan las cosas de esa manera no solamente mienten, sino que le ponen una venda en los ojos a los panameños, como si en realidad no fueran a sufrir también este tipo de consecuencias. Vamos a la pausa, don Diego. Usted está escuchando La Mañana Ancón. Yo soy Guillermo Ruiz, estoy en compañía del asesor presidencial y escritor, don Julio Bermúdez, que amablemente nos acompaña esta mañana aquí en el estudio principal. Vamos a pedirle a don Hitler el Cigarrita que nos acompañe ahora aquí en La Mañana Ancón por Radio Ancón. Hoy lo traemos más a la izquierda para que se haga preguntas aquí a don Julio Bermúdez, el director de El Capital Financiero, que ahora tenemos que hablar de la actividad de esta semana. Sí, el foro de esta semana. Hitler el Cigarrita, ¿cómo estás, Hitler? Bienvenido. Hola, buen día, Guillermo. No sé si venías escuchando a Julio Bermúdez. Sí, por supuesto. Yo muy temprano en la mañana siempre escucho Radio Ancón. Va a quedarse unos 10 minutos más con nosotros porque ya está aquí don René Quevedo, que también tenemos mucho de qué hablar. Finalmente se está hablando del país de los funcionarios.
No, y de los funcionarios, del impacto del cierre de la mina, de la pérdida de empleo. Pues, finalmente la gente como que ha entrado en ese carril de reflexión profunda y seria. Yo quería que reencauzáramos cuando Julio Verón, por cierto, tú te la pasas diciendo que no te dan chance en la rueda de prensa. Díselo, aquí está. Háblale, díselo de frente. Oye, no, lo que yo... para nosotros siempre es grato escuchar a gente. Julio, siempre. Julio, lo hemos tenido en lista, siempre. Julio, lo único que yo digo es que, tú sabes, para una persona como yo, que se tiene que levantar a las 4 de la mañana para llegar temprano a la conferencia de prensa del presidente, que te digan y que, bueno, es que pónganse de acuerdo porque nada más va a preguntar uno. O sea, es difícil. Nosotros hemos pasado un presidente que nadie sabía dónde estaba. Sí. Y un anterior que se paraba a las 10 de la mañana. El otro. Un amigo del SPI me a dice, uno que llega a las 7 de la mañana. a uno que llega antes de las 7, que habla todos los jueves una hora, que te responde todas las preguntas. Yo no sé qué es lo que se quiere, pero... A veces lo que yo quiero, a veces, digo, lo que pasa es que hay una cosa que es singular, Julio, y Julio lo sabe. El capital financiero es un medio económico. Es correcto. Entonces, muchas veces las preguntas que se hacen desde las agencias de prensa o desde los medios diarios están muy empapadas del día a día y no necesariamente de lo que para un medio económico es vital o importante. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado preguntarle la semana pasada al presidente. Presidente, ¿qué usted piensa? ¿Cómo nos puede afectar la crisis que está viviendo Estados Unidos en este momento? Bueno, ahí está quien te lo puede Panamá. resolver. Claro. Es una pregunta importante. Mira, nosotros entendemos perfectamente bien tu preocupación. Sabes que la entendemos bien porque nosotros hemos estado de ese lado también. Así es. ¿No? Y en ocasiones la primera pregunta no es realmente la sólida. La pregunta sólida es la segunda. La repregunta. Claro, la repregunta, porque tú lo que haces es que tú preparas el terreno con la primera y luego golpeas en la segunda. Eso lo entendemos. El problema que tenemos nosotros es que, bueno, nosotros no hemos querido hacer de la conferencia del presidente un foro abierto de debates. No. O sea, las conferencias de los jueves son en primera instancia para que el país conozca el rumbo, por dónde vamos, qué es lo que se está haciendo. Y luego resolver a través de determinada cantidad de preguntas y determinada cantidad de medios las preguntas de coyuntura. El problema que a veces tenemos nosotros es que hay periodistas que no te hacen las preguntas que deben. O las preguntas que el propio público necesita, lo que la gente está esperando escuchar. No hay quienes te preguntan a veces por la zapatilla de alguien o por preguntas que no... Te confirmo que, no hay aprovechan, que hay gente que va solo para decir el nombre del medio. Te lo confirmo. no aprovechan que tienen ahí al primer obrero de este país, al mandatario de este país, ¿verdad? Para, preguntarle, no solamente por el rumbo, sino por temas de carácter muy cardinal. Julio, te quería preguntar, ahora que estoy viendo a Erika Moines en televisión, lo cual me lleva a lo siguiente. Una de las cosas que ha adolecido este país en los últimos 15 años o más es oposición. Uh-huh. Si vamos a ver, Varela no tuvo oposición. Oposición contundente. ¿no? O sea, contundente. Una oposición, una persona verdad, al frente que claro, te haga con una asamblea beligerante. Carlos Iván Zúñiga en su momento. Exactamente. ¿no? Incluso Ricardo Arias Calderón. Mireya Moscoso tuvo una oposición interesante con Martín Torrijos al frente. ¿Cómo no? Perfecto. Y de ahí para adelante eso se ha ido desnaturalizando y eso le ha ido dando alas a estos grupos populares, entre comillas. El debate se ha reducido, el debate a veces se ha degradado. ¿No será que mucho de ¿no? esto es, porque en política no hay espacios vacíos, se ha ido llenando ese espacio vacío de opositor con estos grupos que lo han entendido, incluso hay algunas figuras emergentes por ahí, y ante el retroceso de los partidos políticos? Eso no es malo para el sistema. Claro que no es malo. Yo creo que hay que elevar el nivel cualitativo del debate. El debate en los últimos años se degradó bastante, al nivel que mucha gente seria de este país optó sencillamente por retirarse de la discusión, ¿verdad? Porque no querían verse envueltos en ese dime que te diré, a veces muy improductivo, a veces muy inútil, ¿no? En donde en lugar de, digamos, enriquecer el debate, lo que se hacía era atacar a la familia, atacar a la persona, no que tú eres un empresario ladrón, es que tú eres un obrero delincuente, etcétera. Y a ese nivel el debate no genera ningún tipo de productividad, no hace ningún aporte sustantivo a la sociedad. Pero yo sí creo que es necesario ir abriendo algunas mesas. Bueno, en estos instantes hay algunas mesas de análisis que conozco muy bien, de personalidades muy interesantes, muy importantes, pero que
creo que necesitan salir a flote. Por ahí creo que hoy comienza un programa también de un teórico político panameño muy bueno, que el Blandón, creo que va a empezar Don José Blandón, claro. Don José Blandón, que es un hombre de mucha capacidad, y ojalá que como él, otros comiencen a llenar esos espacios, porque en la medida en que gente de capacidad se incorpora al debate, aquellos que han hecho de esto una especie de circo van a tener que ser desplazados. Otra cosa que, y disculpa, Hitler, para que haga la última pregunta, otra cosa que ha adolecido y que lo hablamos mucho aquí en los debates, es que vimos al gobierno solo en la Asamblea, sin un verdadero respaldo legislativo. Un Benicio Robinson parándose a señalar los problemas de la Caja de Seguro Social cuando hace 3 meses su gobierno la acaba de dejar como la dejó y nadie salió a decirle nada. Claro, el hombre sabe su manejo y dice, bueno, yo estoy solo en la cancha, ¿quién va a regular? Bueno, mira, no solamente es el tema de la Asamblea. Hay una cosa que a nosotros nos llama poderosamente la atención, sin querer hacer ningún tipo de calificación, y es, por ejemplo, hombre, hay sectores empresariales en este país que coinciden y saben perfectamente bien que la propuesta del gobierno es correcta. Pero nosotros no hemos visto que han salido por lo menos a sustentarlo, a decir esto es así, respaldamos al gobierno por esto. No. Esa soledad de la que tú hablas es real, políticamente real. Y de repente a lo mejor el gobierno va a tener que convocar, que sentarse con ellos, a darle una explicación de qué es lo que está pasando. No, pero hay que saber que las propuestas no solamente y las posiciones no solamente pueden venir del gobierno, también tienen que venir de la sociedad civil, y eso no es nuevo en Panamá, ¿verdad? Aquí se han hecho ejercicios en un momento determinado, a los finales de los años 80, tuvo la sociedad civil protagónica en la calle, protagónica en los medios, y porque en estos instantes baja, ¿verdad? Nosotros tuvimos en presidencia a la Cámara de Comercio, tuvimos en presidencia al CONEP, ¿no? Que algunos voceros han dicho, esto es así, esto es asado, pero no ha habido aquella fuerza, aquella contundencia en el debate que, por ejemplo, explique por qué los 3 años de jubilación y su incremento eran necesarios o son necesarios, porque, hombre, cuando tú haces la réplica de una llave para meterla en una cerradura, tienen que ser exactas las medidas. Si no son exactas las medidas, no vas a abrir la puerta. Y eso es lo que está pasando con la Caja del Seguro. Hitler. Sí, Julio, esa soledad en la que se ha visto el gobierno nacional del presidente Mulino no ha sido solo en este caso. Ocurrió cuando el gobierno nacional trató de reducir el presupuesto general del Estado para amoldarlo a las realidades del país. O sea, hubo en la Asamblea un bloqueo a esa iniciativa del gobierno. Y luego también se ha dado con otras iniciativas que el gobierno ha tomado. La preocupación del gobierno de la mina, por ejemplo, de la posible reapertura de la mina, también se ha topado con cierta indiferencia en los sectores empresariales. No en los sectores afectados, pero sí de los grandes gremios empresariales que no han salido a decir esto es positivo, es negativo. Porque, hombre, tú puedes tener cualquier posición, pero tienes que expresarla. Claro. Bueno, pero es que en el caso, por ejemplo, de la mina, a nosotros nos llamó poderosamente la atención en el 23, que ni siquiera los afectados salieron a defenderla. Eso fue una cosa terrible, ¿no? O sea, tenías a la gente en la calle dándole a la mina y los 40,000 empleados, los 9,000 directos e indirectos, nadie dijo absolutamente nada, hasta que nos dimos cuenta en este periodo que el famoso 5% del Producto Interno Bruto que representó haberla tirado abajo nos estaba lesionando. Ahí está Peno, que parece un fantasma, una ciudad fantasma. Todo eso, todos sus negocios han ido abajo. Cuando Agua era una Dulce, provincia Peronomé, Antón. que habían llegado prácticamente a un tope de 0 desempleo, ¿no? Ahora eso resulta afectado. Hombre, los cambios no son fáciles, Hitler, y tú lo sabes. Cuando la gente estaba acostumbrada a cierto ritmo de trabajo o a ciertas condiciones, cuando tú tocas las cosas que de repente los ha acostumbrado, a los que se han acostumbrado a vivir, saltan estas situaciones. Yo no sé en el caso exactamente de la Asamblea qué rumbo esto va a tomar. Yo no quiero entrar en una crítica directa a un órgano del Estado, eso no nos corresponde a nosotros, pero sí será necesario, digamos, hacer una evaluación, ¿no?, de cómo se están llevando las cosas allí,
porque el debate no precisamente ha tomado altura. A nosotros nos da la impresión de que el debate ha descendido. Julio, Y tú eso- recuerdas como yo esa asamblea inicial después de la invasión, Que era- Gerardo González, Oh, eso era otra Balbina cosa. Herrera, estaba Mario. Carlos Sousa Lennox, no, perdón. Arellano. Estaba Raúl Osa, estaba- Raúl Osa. sí, sí. O sea, había un nivel de debate, Así un nivel de discusión. Ideológico. Teresita Yanis de Arias. O sea, había un nivel de debate, de discusión, que daba gusto escuchar un debate sobre un proyecto de ley cualquiera. Te nutrías. Tú salías con conocimiento nuevo de la Asamblea. Hoy Hoy, los diputados te dicen que no saben. hoy Una Es otra dijo, historia. yo no sé qué vamos a votar, así que estoy esperando a que el asesor me diga Sí. por dónde vamos. Sí. Imagínate. Y es lastimoso porque en esta asamblea y con sus nuevos integrantes se puso mucha esperanza, ¿verdad? Se suponía que ellos iban a reemplazar las cosas negativas de la asamblea anterior. Yo creo que la gente debe evaluar si eso ha sido así. Por eso es bueno o- leer o no, y ¿verdad? tener formación política. Así mismo es. Así mismo Es como todo, el que a veces una persona quiere ser cirujano tiene que estudiar medicina y luego especializarse en temas de cirugía. Y es que el país espera mucho. Aquí la gente quiere ser político sin saber nada. El país espera mucho y no precisamente este tipo de discusiones sórdidas que se han venido estando allí. No sé. Don Julio Bermúdez, asesor presidencial, escritor consagrado, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana y nada, está en su casa. Hombre, yo te agradezco, Guillermo, la la orden. invitación. Ha sido un verdadero placer estar con ustedes, ver a caras amigas como la de René Quevedo y a la de el amigo Hitler Cigarruista, un hermano de toda la vida. Y bueno, para cuando sea necesario vamos a estar por aquí. Mil gracias. Bien. Vamos Gracias ustedes. a una pequeña pausa, don Diego, que ya está aquí Hitler Cigarrita con la mañana. Vamos a la pausa y regresamos.